Vamos a hablar de historia como todos los jueves, por eso nos vino a visitar el profe Carlos Abraham, profesor o licenciado en historia. Profesor. Profesor de historia, en el profesor de ciencia política. ¿Y en la UNSA también das algo? No, solamente en el profesorado de ciencia política. ¿Cómo andás, Carlito? ¿Bien? Muy bien, sí. Sí, oficialmente, digamos, los papeles hizo profesor de historia universitario y después una especialidad en historia argentina. En historia argentina. Sí. Ahora lo que están haciendo en la UNSA son más charlas orientadas a historia de Salta. Sí, lo que hicimos por iniciativa de un grupo de profes de la universidad, sobre todo Osvaldo Jerez y Mercedes Quiñones, convocar a otros profesores de otras provincias y otros docentes que trabajan temas sobre Salta, y salió de esa manera un seminario de historia de Salta del siglo XX. Entonces están la profesora Mercedes Quiñones y Osvaldo Jerez, está el profesor Hugo Rossi, que es de Jujuy, pero es salteño, que trabaja la década de los 60 y 70 en la economía de Salta. Está de antropología Pablo Coso, que trabaja el anarquismo, principio del siglo hasta 1930. Está Alejandra Soler y yo, que trabajamos lo que es la década de los 70, 60 y 70 en Salta en cuanto a la estructura de clases y la lucha de clases. Y está invitado de Neuquén alguien que trabajó sobre Salta para estudiar lo que es el proceso de privatizaciones y la organización del movimiento piquetero en el norte de la provincia de Salta. Que también es un tema que... Ahí ya cerrando el siglo XX. Digamos. Claro, cerrando el siglo XX, y ahí estaría también la profesora Mercedes Quiñones dictando sobre la década de los 90 en Salta y sobre las formas de interpretación de la historia, de la construcción de la memoria, de los lugares de identidad, también para cerrar ahí el seminario. ¿Hubo anarquismo en Salta? Sí, ya pasó las dos clases de Pablo. Pablo es estudiante, es licenciado en antropología, y hizo dos muy buenas clases, muy interesantes sobre el anarquismo en Salta. Tanto el anarquismo como el socialismo son tempranos. Por ejemplo, socialistas tenemos a partir de 1895 en la provincia, 1895. Y los anarquistas se van a empezar a organizar principalmente a partir de 1901 con el Club Libertad. Y van a tener... ¿Es un club anarquista? Sí, es un club anarquista, y además Pablo Coso lo que decía en la clase es que tienen los colores del anarcosindicalismo, que es el rojo y negro. Mirá. Entonces se va a desarrollar no solamente el Club Libertad, sino sindicatos de oficio, sindicatos de trabajadores que van a nuclearse alrededor del anarquismo y del socialismo en la capital y también en el norte de la provincia. En el norte de la provincia, en Tartagal, hay mucha tradición, es muy interesante, digamos, todo lo que describió Pablo, con vinculaciones con Bolivia, que era el lugar donde se podían exiliar, porque la mayoría de los anarquistas se van a exiliar cuando está llegando en 1930 la dictadura de Uriburu. Entonces, es muy interesante cómo Pablo va analizando las organizaciones y todas las tendencias que están presentes a nivel nacional, es decir, los que estaban nucleados, los anarquistas estaban nucleados alrededor de un periódico que se llamaba La Protesta, están presentes en Salta, los que estaban alrededor de otras tendencias del anarquismo también están presentes en Salta, y Pablo ya escribió varios artículos, un libro sobre el anarquismo en el noroeste, y nos pareció muy interesante que exponga sus resultados. La misma corriente inmigratoria que describe Osvaldo Bayer en sus libros, es decir, italianos, rusos, polacos, ¿son los mismos que traen el anarquismo a Salta? Sí, que por supuesto no tienen la cantidad, ¿no?, que tienen las provincias de Buenos Aires, de Rosario, pero sí son anarquistas que vienen con el ferrocarril, con los socialistas, o que vienen a traer sus periódicos y van recorriendo las provincias, y algunos se quedan y van organizando, ¿no? Son organizaciones que no la podemos entender como las de hoy, son menos estables que las de hoy, porque los trabajadores van migrando de un lado al otro. Pero si Barcelona fue la capital mundial del anarquismo, la Argentina también fue uno de los segundos países en todo el mundo que tuvo. Entonces la influencia en Salta es muy importante, y Pablo ha visto esa influencia. Después, avanzando un poquito a los temas que vos vas a dar, el otro día me comentabas que, no sé si en la década del 60 o del 70, hubo una movilización hasta el Club 20 de febrero, o se lo llegó a tomar el Club 20. ¿Qué pasó ahí? No, bueno, nosotros lo que hicimos, investigamos con Alejandra Soler. Alejandra Soler ya es doctora en historia,
toda una serie de movilizaciones que se van a producir en la década de los 60 y 70, que son, yo le digo los años para que por ahí el que esté escuchando se pueda ubicar: 1968, 1969, 1970 y 1972 son movilizaciones que se producen en la ciudad de Salta, que tienen una característica particular, que es que se producen enfrentamientos en las calles entre los manifestantes, que son sobre todo obreros y estudiantes, contra las policías. ¿Eso es antes o después del Cordobazo? La de 1969 que se produce en Salta es muy interesante por lo que estás preguntando, porque se produce el 21 de mayo de 1969, es decir, se produce al mismo tiempo de el Rosariazo, que es una primera gran movilización que se produce en Rosario, y se produce semanas antes del Cordobazo. Y en ese 21 de mayo de 1969 es cuando a la noche la movilización llega hasta el Club 20 de Febrero, y se produce ahí una serie de incidentes y se dispara, no se sabe quién, pero se dispara desde adentro del Club 20 de Febrero a los movilizados. A diferencia de Rosario, en Salta no interviene el ejército, pero todas las municiones que tiene la policía durante todo el día 21 de mayo de 1969 se terminan gastando y está presto, digamos, el ejército a intervenir. Y ese día es conocido, nosotros lo hemos llamado el primer salteñazo, el 21 de mayo de 1969. Estamos hablando de casi 2.000 personas movilizadas en la ciudad. 2.000 personas. Sí. Para una ciudad que tiene 140.000 habitantes es bastante. En esa época. Es mucho. Y las movilizaciones que ¿Conformada principalmente por quién? ¿Quiénes están ahí en la movilización? Están estudiantes secundarios del colegio normal, de la escuela normal, están del colegio nacional, de las técnicas. Después estudiantes universitarios, tanto de la Universidad Nacional, que todavía es una sede de Tucumán, no está de la Universidad Católica, y obreros, sobre todo nucleados alrededor de la CGT de los argentinos, que era uno de los sectores que estaba en oposición. Recordemos a los que están escuchando que en ese momento estaba la dictadura de Onganía, ¿no? Entonces, una movilización que ocupa, para que tengamos una idea, desde la calle Tucumán, donde está la técnica, hasta la calle Entre Ríos para un lado, y desde la Plaza 9 de Julio hasta el Club 20 de Febrero para el otro. Ese es el lugar de enfrentamientos, y la lucha y enfrentamiento que se produce en la calle se desarrolla durante casi 12 horas. Para que uno se dé cuenta, digamos, de la magnitud que se produce. Hay 140 y pico detenidos, hay heridos, hay contusos, y en ese momento se están aplicando tribunales de guerra, y hay 20 personas que participan de esas movilizaciones que son llamados tribunales de guerra. Un año antes de eso, 29 de junio, es decir, 28 de junio del 68, también hubo ahí estamos viendo algunas imágenes, mirá Carlitos, dieron vuelta a auto, hubo una movilización de la CGT. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es una movilización, es uno de los primeros enfrentamientos que nosotros... un poquito el micrófono. Sí, es uno de los primeros enfrentamientos que nosotros investigamos, se produce en 1968, y es a 2 años de que asume la dictadura de Onganía. Entonces el repudio, se quieren hacer los actos en toda la Argentina, y en Salta se quiere hacer, pero el gobierno lo impide, y en ese impedimento se produce un enfrentamiento en todo el centro de la ciudad y en todo el país. Hay movilización en todo el país, en Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, y podemos decir que ahí se empieza a dar en las calles, porque se había dado de otras maneras, pero se empieza a dar en las calles la unidad entre obrero y estudiante. Ahí participan abogados, participan obreros, participan estudiantes, universitarios, y se empieza a amalgamar, para decir de alguna manera, a unir diferentes clases sociales. Es decir, la clase obrera con la pequeña burguesía, que va a ser una de las alianzas sociales que se va a desarrollar por lo menos hasta la llegada de Ragone en 1973 a la gobernación de la provincia. ¿Vos decís que eso fue un preludio para la alianza intersectorial que hizo Miguel Ragone para llegar a la gobernación? Más ajustadamente sería que es a partir de 1968 que se empieza a producir una alianza entre obreros y estudiantes, que para algunos termina con la llegada de Ragone a la gobernación. Para nosotros, en nuestro trabajo, decimos que esa alianza llega hasta el gobierno de Ragone, pero en el gobierno de Ragone se produce el nacimiento de una tercera alianza. Entonces, para resumir, tenemos en 1973 3 alianzas. Una que está del lado del capitalismo, de los sectores de la burguesía más concentrada, los sectores más ricos del país. Una que está relacionada con el peronismo,
que es el sector de Ragone, que nosotros llamamos Alianza Reformista, y un sector que está organizado alrededor del Partido Revolucionario de Trabajadores, el PRT, Vanguardia Comunista, el grupo está relacionado a Jaime y otro sector del peronismo radicalizado que le llamamos Alianza Revolucionaria. Esos tres grupos, digamos, van a disputar el poder entre el 73 y el 76, por eso nosotros decimos que en el 69 se abre una situación revolucionaria en Argentina, perdón, un proceso revolucionario en Argentina. Entonces es muy interesante estudiar eso porque cuando hablamos de proceso revolucionario nosotros estamos refiriendo a que las clases dominantes, lo que nosotros llamamos la burguesía, ha perdido el poder, no lo puede controlar. Y por abajo se producen toda una serie de movilizaciones que impugnan eso. Entonces lo que se está discutiendo en la Argentina de ese periodo es quién gobierna la sociedad. Y en Salta, lo que nosotros tratamos de mostrar es que Salta no es esa ciudad tranquila, de parsimonia, de gente durmiendo siesta, de campaneros de iglesia solamente, sino que es un lugar donde la lucha de clase, las luchas sociales, se desarrolla igual que en cualquier otro lugar del país. Y es muy interesante eso, porque si no, uno no va a poder explicar esto que decía Pablo de los anarquistas. Estos anarquistas de principio del siglo XX que aparecieron de un hongo y después desaparecieron, no, son la tradición después de los piqueteros del norte. Claro, no es todo como decía Ariel Petrocelli, que los salteños besan la mano del que les pega con el látigo, no es todo tradición y sí señor, saludo uno al doctorcito, o sea, hay toda una efervescencia en las clases populares y un sentido de lucha importante. Sí, no solamente en los 60 y 70, que es lo que más se ve, sino desde el principio del siglo con los anarquistas, con los socialistas, hay huelgas. ¿Hubieron atentados anarquistas en Salta? Sí, ¿sí? Hay algunos atentados y en esta época también hay atentados. Una cosa muy interesante, el primer gobierno peronista de Salta es de Lucio Cornejo Linares, que es el dueño del ingenio San Isidro. En ese año asume en 1946. En 1949 hay una crisis que raja las paredes, una crisis económica, y se produce en Salta un hecho casi que no tiene precedente en la Argentina, una huelga provincial general contra el gobierno peronista. Y es una huelga que dura mucho tiempo, nosotros lo hemos estudiado muy bien, y termina con el asesinato de 5 obreros. Hay una masacre. ¿Y eso acá en la ciudad o en los ingenios? En la ciudad de Salta. Mirá vos. ¿No? Hay un enfrentamiento en toda la ciudad, se cortan los teléfonos, una cosa impresionante, pero lo llamativo que miran otros historiadores de otras provincias es que es contra el gobierno peronista, que justamente el gobernador peronista es el dueño del ingenio, cuando uno podría tener en su idea que los gobiernos peronistas tienen sectores populares o representantes de los sectores populares. Esto no quiere decir que después hay otros. Claro, no es lo mismo este Linares que Carlos Amena, digamos, por ejemplo, entonces ahí tenés como... Pero fíjate que son 5 obreros asesinados. Tienen que renunciar los ministros de ese momento y después termina yéndose el gobernador. Entonces, fíjate que esas cosas no se conocen. Después hay una huelga en la construcción de la usina de Corralito. Hay una huelga donde el ejército y la policía persigue a los obreros y los ametralla. De casualidad muere un solo obrero, eso en 1959. Entonces, esto no va a aparecer. La construcción de la usina en Corralito. De la usina en Corralito. Eso está estudiado, nosotros lo presentamos en un trabajo en una revista en Chile. Las huelgas generales durante la dictadura. Muy poca gente sabe que durante la dictadura del 76 al 83 hubo en todo el país 5 huelgas generales y esas huelgas generales se les sumó una movilización. Y en Salta también se cumplió, con menos capacidad de movilización, pero en 1979 también se cumple esa huelga general. Y las huelgas generales del 82 y el 83 tienen el 90%, en medio de la dictadura. Entonces, cuando nos dicen que Salta es la ciudad donde todo el mundo está esperando que le den algo, tranquilo, nosotros pensamos que no, pensamos que hay toda una corriente de lucha que ha quedado oculta, y lo que nos tratan de mostrar es otra idea de Salta. Y entonces lo que nosotros estamos tratando de mostrar, o uno de los elementos que tratamos de mostrar, es este desarrollo. Después otra cosa que hemos estudiado nosotros mucho es la estructura económica. Entonces hemos tratado de detectar cuál es el sector más fuerte, cuáles son las clases sociales más importantes. Por ejemplo, el 74% de la población para 1980 pertenece a la clase obrera. Esto nosotros hemos trabajado sobre base de los censos nacionales. Entonces,
Salta es una ciudad predominantemente obrera, de población obrera. La provincia. La provincia de Salta. Entonces, aunque no haya alcanzado niveles de industrialización similares ni a Rosario, ni a Córdoba, ni a Buenos Aires. No, porque lo que nosotros decimos ahí que no hay que confundir, porque muchas veces... No es obrero industrial, puede ser obrero que trabajan en el agro, el tabaco, por ejemplo. El tabaco, por ejemplo, que trabajan, o los docentes que son trabajadores para improductivos. Entonces, la clase obrera es muy importante en la provincia. Esto explica también muchas de estas cosas, ¿no? Como los 60, los 70 han producido estas movilizaciones, estas huelgas que yo te señalaba de la época del peronismo. Hay huelgas generales en 1926, hay huelgas generales en Salta en 1936. Entonces, esto es lo que conocemos. Yo cada vez que posteo algo en el Facebook del seminario que tenemos colectivo, yo digo que conocemos casi mucho y casi nada, digamos, de muchas cosas. Y esto está todo para estudiar, ¿no? Qué poco que se sabe de historia de Salta, sobre todo del siglo XX, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros estamos muy contentos con el seminario porque han ido profesores, periodistas, han ido trabajadores que trabajan en los vendedores ambulantes, han decidido mandar representantes porque ellos consideran que esa parte de la historia también es su historia, y entonces han ido representantes. Ahora viene, o por lo menos por Zoom va a dar una clase Daniel Benklovich, que es un especialista en el trabajo sobre los piqueteros y los décadas del 90 en la provincia, el profesor en Neuquén. Entonces estamos contentos porque estamos discutiendo en una facultad donde los cursos más importantes o que tienen mucho peso, por ejemplo, tratan la historia medieval. Cuando uno dice, bueno, ¿no? Y entonces poner otra perspectiva, otra mirada y otros materiales para estudiar, a nosotros nos fortalece, digamos, y ponemos en discusión estos temas. Uno de los recortes diarios que me pasaste el otro día, que ahí lo estábamos viendo en pantalla, que es del sábado 29 de junio de 1968, son recortes de diario El Tribuno, que dice enérgica acción policial durante los actos de protesta de la CGT. Una de las fotos me llamó la atención, que ahí estuve consultando con mi familia, dice el coche, pongamos la imagen, Cami, por favor, el coche del doctor Farhat Salim, volcado por los manifestantes sobre el asfalto de Ituzaingó entre Mendoza y San Martín, luego de una desbandada producida por las cargas de la policía. El citado profesional fue uno de los oradores en la concentración y la gráfica revela con sobrada elocuencia lo posteriormente acontecido. Hay una foto ahí. ¿Daban vuelta los autos? ¿La policía o los manifestantes? Los manifestantes. Mirá. Porque esto es lo que yo te estaba comentando. Cuando yo te decía que se producía una lucha en las calles, una de las características de ese momento, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, es la barricada. La barricada. Sí, entonces el automóvil es el que sirve para la barricada, y en el 69 lo que nosotros contabilizamos los trabajos por medio de la prensa dice que se dan vuelta cerca de 20 automóviles. Entonces el centro de Salta es un lugar de enfrentamiento callejero, y en ese acto en particular lo que se nota, digamos, que todos los partidos democráticos y algunos partidos de la izquierda van a armar un acto, y uno de los oradores, Farhat Salim, pero que termina en medio de todo de esa situación con el auto dado vuelta, pero él era uno de los oradores del acto. Un valiant, ¿no? Interesante, digamos, porque muestra cómo está presente alguien que va a tener una importancia después como representante de la justicia, y que va a ser parte de esta alianza que se está armando, esto que yo te decía. No es solamente ahora, sino ya desde el 64 hay una lucha porque quieren cerrar la escuela técnica, y los profesores de la técnica con los estudiantes se juntan. Después represionan a los estudiantes y los obreros van y ofrecen su solidaridad. Hay represiones contra los obreros y los estudiantes van y ofrecen su solidaridad. Entonces, hay un metabolismo que se va armando, una alianza que se va armando, que va a ser muy fuerte y va a durar hasta el gobierno de Ragone. El gobierno de Ragone eso se va a romper y los estudiantes van a empezar a retroceder. No va a haber movilizaciones estudiantiles en el 74, 75 y 76. Los obreros van a seguir luchando en medio del gobierno peronista, cuando está ya la AAA, cuando Perón ha lanzado las órdenes reservadas de represión, digamos, y en medio de la intervención y los ataques de los sectores de la derecha contra el gobierno de Ragone. Y nosotros lo que decimos es que las luchas siguen.
en un momento determinado entramos en polémica porque lo que nos aparece a nosotros en el diario es Ragones diciendo, bueno, muchachos, basta, tranquilicémonos porque esto se va, no puede seguir así, y así todo sigue la movilización, ¿no? Otro elemento importante es que en Salta la represión empieza a partir de 1974, ¿no? Hay una idea que da vuelta en la historiografía que la represión baja desde el interior hacia Buenos Aires. Es decir, vos tenés 74 Salta, 75 Operativo de Independencia, la acción de la derecha en Córdoba y después baja hacia Buenos Aires, ¿no? Entonces, el interior de la provincia tiene una represión anterior, ¿por qué? ¿Pero es represión del Estado Nacional o provincial? Del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Son estas leyes contra la guerrilla que sancionan los gobiernos. ¿El ejército? Sí, el ejército. Mira. El ejército empieza a actuar con anuencia del Congreso y del gobierno peronista, del UDER, y el gobierno, durante el gobierno de Isabel, con las órdenes, digamos, reservadas, y antes con la creación de la AAA. Son a partir de los documentos reservados que aparecen publicados en los diarios. Los compañeros peronistas nos dicen, pero vos estás inventando. No, aparecen publicados en los diarios donde están las órdenes reservadas de hacer un tratamiento quirúrgico, decía Perón, sobre la izquierda y sobre los sectores del peronismo donde estaban infiltrados. Cuando muere Perón, eso se desbanda, aparece la AAA y se empieza a desarrollar. Entonces, ¿por qué la represión antes del interior? Una pregunta. Porque evidentemente acá había todo un desarrollo importante, había toda una tradición de lucha que había que descabezar primero. Y no es casualidad que el único gobernador desaparecido de la historia es de Salta. Ragones y la cantidad, digamos, de militantes que va a aportar, por ejemplo, el PRT a la guerrilla que se está armando en Tucumán. Jaime va el jefe de la policía asesinado en la plaza principal. También Armando Jaime va a ser candidato a vicepresidente por una organización de la izquierda con Tosco. Es decir, Salta puede tener un peso no importante en población, pero políticamente condensa una tradición que tiene estos representantes, ¿no? Después hay que discutir las diferencias entre ellos. No es solo Robustiano Patrón Costa, sino también Jaime. Robustiano Patrón Costa está del lado, digamos, de los que oprimen y los que explotan, ¿no? Pero digo, hay representantes de las dos, de las dos caras de la moneda. Sí. Por ejemplo, es muy interesante lo de Robustiano Patrón Costa porque yo tratando de buscar alguna información sobre otras formas de lucha que hay en la provincia, nos aparecen bandidos sociales o bandoleros sociales en Salta. Nos aparecen 3 bandoleros sociales, uno en 1901, 1902. Lo que canta el bandido rural de Neo Gieco. Exactamente, ahí aparece nombrado uno de los que actúa en Salta, y ese que actúa en Salta, que se llama Pelayo Alarcón, se dice que es anarquista, va hacia el ingenio y se produce todo un problema ahí porque dice, bueno, se vienen a robar el ingenio, y va toda la policía de Salta y logran evadirse porque el maquinista, dicen las crónicas, lo ayuda a cruzar a Orán. Robustiano Patrón Costa era el dueño del ingenio de San Martín del Tabacal. Claro. Y decían también que era el abogado de la Standard Oil y de todas las empresas estadounidenses. Y va a ser un cuadro importante de la burguesía, digamos, del interior, porque acordate que él era el candidato, uno de los candidatos que se preparaba para la gobernación, para la presidencia. Si no existía el golpe del GO, era el presidente. Si no había el golpe del 43, era uno de los candidatos a presidente por los conservadores. El más firme, me parece. Sí, ¿no? el más firme, y además era un cuadro, digamos, que lograba hegemonizar todo un sector de los conservadores y de los sectores de la burguesía importante de las provincias. Entonces nosotros tenemos representantes de todas las clases sociales que han tallado a nivel nacional. Dijimos al pasar Uriburu también es salteño. Los dos Uriburus. ¿No? Entonces ahí tenemos, digamos, ahora lo interesante es que nosotros lo que tratamos de hacer es colocarnos dentro de los intereses de los sectores de la clase obrera, ¿no? Nosotros miramos desde ahí, no miramos desde arriba. Tratamos de mirar los intereses de los sectores de clase obrera y cómo esos sectores de la clase obrera han tenido un papel importante en toda la historia de la provincia. Entonces nos interesa mucho que eso se divulgue para poder, digamos, discutir, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros planteamos son hipótesis y otras cosas ya las tenemos más comprobadas, ¿no? Y entonces es muy interesante para nosotros que estos lugares donde podemos discutir y podemos plantear estos problemas. ¿Hasta cuándo es el seminario? El seminario nos quedan aproximadamente 5 clases. Ahora hay un paro nacional de la CONADU
que va a ser el próximo martes, entonces no tenemos clase. Pero la próxima clase viene la profesora Mercedes Quiñones para hablar sobre el proceso de privatización en los 90 y la lucha de los trabajadores piqueteros en el norte de la provincia en la década de los 90. Después este profe que yo te decía, Daniel Benclois, para hablar sobre el mismo tema. Y las últimas clases para cerrar con esta visión de la historia que nosotros estamos tratando de poner en discusión, de transmitir. ¿Qué día se dan? El seminario ya se hizo casi un latiguillo, es los martes a las 18 horas, el aula 50, en el sector de las aulas nortes de la universidad. De la UNSA. Sí, ahí vamos, nos juntamos, discutimos. Yo digo que a mí, yo estoy aprendiendo mucho en este seminario. Son esos lugares, yo te comentaba en algún momento que uno entra, son las 6 de la tarde, ya son las 9 y parece que pasó media hora. Sí. Y entonces hay un sitio que hemos levantado del seminario, se llama Historia del siglo XX, ahí está todo el material. Hay un Facebook también, donde está todo el material. Hay videos y hay cosas que vamos subiendo, muy interesante porque hay muchas cosas que algunas no se conocen sobre estos temas. Entonces para nosotros muy interesante, y creo que el balance es muy positivo hasta ahora porque los profes que estamos ahí también tenemos diferentes posiciones, claro, ¿no? Entonces por ahí se produce algún debate, siempre con la mejor, digamos, para tratar de avanzar en el conocimiento, que es una de las cosas que nosotros pensamos, que el conocimiento no es un conocimiento individual, sino un conocimiento colectivo. Y entonces ahí hay discusión, algunos te señalan esto, nosotros decimos que no es así y que no es así, pero eso permite también avanzar, ¿no? En el choque de ideas, como en el choque de las calles, se avanza. Dialéctica, ¿sí? hegeliana. Entonces estamos contentos, muy contentos. Bueno, y ha habido respuesta de los estudiantes. La última clase, uno que es docente se da cuenta cuando alguien se acerca y dice, che, felicitaciones. No esas felicitaciones como diciendo, claro, sí, sino que hay una cara de que, bueno, hoy he aprendido algo, ¿no? Por ahí no una comprensión total de lo que estamos planteando, pero ahí se prende, digamos, esta idea de hacerse la pregunta sobre la situación y avanzar en el conocimiento. Entonces, ya invitamos, digamos, porque está abierto. Es un lugar abierto, digamos, que pueden ir a escuchar. Todos los martes, 6 de la tarde, aula 50 en la